Hola, nosotros somos el equipo 8 que está conformado por Carolina Mogel, Ruth Salas y Taina Tornel. En esta ocasión vamos a hablar de la filosofía y pedagogía de la esperanza de Paulo Freire. Freire plantea que la pedagogía del oprimido tiene la función de desenmascarar ideológicamente a la clase dominante, pero esto no es posible, como se ha dicho, si los oprimidos no experimentan en su sentir dicha opresión, por lo que para que pueda haber una emancipación, el más afectado debe reconocer que está en un punto de vulnerabilidad o quiebre, que es reprimido, y debe reconocer que es necesaria una cohesión social. La educación de Freire, o educación para la libertad, derriba los muros que separan al educador del educando por medio de un proceso de diálogo en el cual ambos se educan simultáneamente a través del diálogo. En este diálogo, los educandos hallan las palabras y las acciones, reflexiones de estas palabras son las que van a llevar a una praxis transformadora, la cual hace que el educando tenga conciencia de su participación en el mundo. Dentro de los objetivos de Freire están que el mundo de los oprimidos busca su liberación y lucha contra sus opresores. En todos sus anhelos de cambio tiene la oposición de quienes tienen el poder, la riqueza y la tierra, o sea, los opresores. Paulo Freire señala que la educación del oprimido llega a la emancipación mediante la plenitud y calidad de su educación mediante un programa de alfabetización, para así poder encontrar una cohesión social. La pedagogía de Freire busca gestar una educación para la transformación social, derrocando dinámicas de poder de los opresores a los oprimidos. Esta posición pedagógica se caracteriza por ser política en sus procesos y sus fines. Ahora hablemos del método de alfabetización de Freire, el cual propone que se observe el medio cultural de los alumnos para que, según el contexto, de ahí poder partir y rescatar el vocabulario empleado en la vida cotidiana según el contexto sociocultural y poder seleccionar las palabras rama o palabras generadoras de una familia de palabras, las cuales contienen mayor relevancia en los individuos. Y para que éstas surjan, el proceso de alfabetización a través de la estimulación de la motivación va mediante debates, así como el desarrollo de materiales de aprendizaje y la combinación partiendo de las palabras rama de las familias de palabras que se van a ir generando a través de esta. Lo que define el método de investigación es su objeto en cuanto al actuar en los individuos, ya sea a través de su individualidad o colectividad, siendo que estos habitan en contextos socioculturales de alta complejidad. Aunque sufran o no sufran problemas derivados de dicha complejidad, van teniendo una perspectiva de su realidad, la cual los lleva a la praxis de su cotidianidad. La pedagogía social actual es algo más que una pedagogía de la necesidad de la vulnerabilidad y del riesgo, o incluso de la cultura o del propio aprendizaje, ya que esta es una pedagogía de la vida para la vida. Tenemos que tener en cuenta que muchas de las reflexiones que Paulo Freire expresa en su obra Pedagogía de la Esperanza son retomadas de su obra anterior, Pedagogía del Oprimido. Es por eso que muchos de los elementos toman fuerza hacia una transformación popular y comunitaria, entre los principales factores los cuales se encuentra la cultura. La cultura, para Freire, citado en Monclús 2009, es la capacidad de transformar la realidad respetando el proceso de cada individuo desde su palabra. Freire enaltece y categoriza la cultura como una cultura popular, base de su fundamento esperanzador hacia la liberación de una educación progresista, en la cual pueda ser la que alimenta el pensamiento crítico de la sociedad y la impulse a la búsqueda de sus libertades. El diálogo, este será el medio que promueve la libertad, el progreso educativo a través del intercambio de ideas. Este va a ser el puente principal en el que la comunidad
la comunidad, empezando desde los padres e hijos, alumnos docentes, los padres docentes, los docentes autoridades, las autoridades gobiernos, puedan hacer este intercambio de ideas que van a perseguir un fin en común. La temática. La temática la cual parte del método de investigación, esta será la que genere el pensamiento crítico. Freire la propone desde la duda, como aquella que hará que el alumno se dirija hacia una postura según un tema generador de ideas. Por ejemplo, en la actualidad, si tú le pones al alumno la guerra que hay en este momento y dejas que genere su propio criterio, estás haciendo una duda generadora de ideas. Por último, tenemos el elemento del oprimido y el opresor. Y como bien decíamos, tomando la reflexión de la pedagogía del oprimido, Freire propone combatir la idea arraigada de que el educador es el único que puede brindar conocimiento y liberarla hacia una educación progresista donde se separen los roles del educador y el educando. El proceso de la concientización es la toma de conciencia o la mirada más crítica posible de la realidad. Este proceso implica que los oprimidos, a través de la concientización, se vuelven conscientes de su situación y de las estructuras de opresión que existen en la sociedad. Este proceso implica eliminar las creencias o los mitos que perpetúan la opresión. La concientización es un proceso de reflexión crítica sobre la realidad que lleva a la toma de conciencia y a la acción para transformar la sociedad y alcanzar la liberación. Consiste en 3 fases: la fase mágica, la ingenua y la crítica. La mágica es cuando las personas oprimidas se sienten impotentes frente a fuerzas abrumadoras, las cuales no pueden controlar y les afecta. En esta fase no toman medidas para abordar su problema. En su lugar se resignan a su suerte y esperan a que las circunstancias cambien por sí solas. La ingenua. Comienzan a reconocer los problemas, pero lo hacen de manera individual. Aunque reflexionan sobre las causas, su comprensión sigue siendo parcial. No logra comprender las acciones del opresor ni el sistema opresivo en su totalidad. Y como resultado, cuando deciden tomar medidas, a menudo adoptan el comportamiento similar del opresor. La crítica. Logran una comprensión completa de toda la estructura de la opresión y puede ver claramente los problemas en el contexto de su comunidad. En esta fase, las personas oprimidas reconocen sus propias debilidades, pero en lugar de autocompadecerse, la reflexión nos ayuda a aumentar su autoestima y su confianza en sí mismos y en sus semejantes. Ahora pueden rechazar lo que es la ideología del opresor. La acción que sigue a esta fase se basa en la colaboración y el esfuerzo colectivo. En este punto, las personas oprimidas se convierten en un individuo activo que contribuye a la historia. Su identidad personal, su etnia o cultura llenan el vacío que dejó la ideología del opresor. La idea de educador. El autor discute en profundidad el papel del educador en el proceso educativo. Considera que el educador desempeña un papel fundamental en la pedagogía liberadora. En su obra nos menciona 2 aspectos del educador. Nos dice que el educador es un sujeto activo que participa en el proceso de diálogo y reflexión crítica con los estudiantes. El educador es más que un transmisor de conocimiento, es un acompañante en el proceso de aprendizaje. En su libro podemos identificar las características de los educadores freirianos. Son comprometidos con la educación como práctica de la libertad, fomentan el diálogo y la reflexión crítica, son respetuosos de los estudiantes y como último punto nos dice que Freire creía que los educadores o educadoras
tienen un papel fundamental en la construcción de un mundo más justo y equitativo. El caso que decidimos como equipo poner como ejemplo para identificar lo antes visto es el de los alumnos de medicina que ya están en el último año en su residencia y tienen que salir a hospitales de las ciudades, pero muchas veces también salen a las comunidades rurales de diversas entidades a llevar a cabo sus prácticas profesionales, lo cual los hace vulnerables a diferentes situaciones. Sin embargo, las autoridades educativas no han previsto estas situaciones y las han dejado pasar sin llevar a cabo medidas de acción para salvaguardar la integridad de los estudiantes, ya que muchas veces cuando se encuentran, sobre todo en las comunidades rurales, es que se encuentran solos atendiendo a los pacientes y han sido víctimas de homicidios y feminicidios en dichas comunidades e incluso han sido víctimas de acoso en hospitales de las ciudades de jefes de estos residentes. Entonces ellos se sienten vulnerables ya que no ha habido leyes que protejan y salvaguarden su integridad al realizar estas prácticas educativas. A consecuencia de ello es que los alumnos de las facultades de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad de Anáhuac Mayap y la Universidad Marista han salido a protestar pacíficamente para concientizar a las autoridades pertinentes de salvaguardar su integridad. Ideas y razones. En este caso, las ideas y razones se incorporan y se puede considerar prácticamente idénticas. Ahora, ¿cuáles fueron las ideas y las razones para que los estudiantes de medicina llevaran a cabo la protesta? Podemos mencionar 6 ideas y razones. Como primer punto, exigir condiciones seguras, ya que durante su servicio social y pasantías consideraban que estaban expuestos a riesgos en zonas rurales, lejos de sus familias. Indignación por los casos específicos del feminicidio de Mariana en Ocosingo, Chiapas, y el suicidio de Carla en la comunidad de Taxil. Protección a la integridad. Dado a la preocupación por su integridad tanto físico como psicológico, argumentando que la falta de protección y seguridad durante el servicio social representa un riesgo para ellos. Riesgos asociados. Los estudiantes señalaron que estar en zonas rurales sin un adecuado respaldo económico y trabajar guardias nocturnas implica un riesgo significativo para ellos. Acoso y abuso sexual. También mencionaron casos reportados de acoso y abuso sexual, ya que están solos en ciertas comunidades rurales, lo que los hace más vulnerables a tales situaciones. Y como último punto, demanda de un servicio social seguro y digno. Los estudiantes insisten que el servicio social debe ser seguro y digno y piden que protejan su seguridad mientras se encuentran en su formación como médicos. Esta situación, manifestada a partir del 2021, ha tenido un largo camino de diálogo con las autoridades pertinentes y los estudiantes a partir de lamentables hechos sucedidos en Oaxaca, Chiapas, Yucatán, donde estos estudiantes han dado manifestaciones pacíficas con objetivo de obtener las pasantías más seguras. A lo largo del 2021 se hace un levantamiento de marchas pacíficas en diversos estados de la República, como Coahuila, Sonora, Oaxaca, Durango y Ciudad de México, entre otros. Esto con la continua manifestación de exigir servicio social más seguro sin ser víctimas de la inseguridad del país, aunado a nuevos casos de lamentables pérdidas de pasantes. Para julio del 2023, del presente año, durante la ceremonia de la selección de plazas de estudiantes, protestan nuevamente por la inseguridad de las plazas que se dan en el interior del estado, logrando tener una mesa de diálogo con las autoridades, las cuales se comprometieron a eliminar una de las zonas más inseguras y también a la presión política para el aumento de sus apoyos económicos, logrando la apertura del diálogo y un canal abierto de comunicación y confianza.
Si bien la educación es un arma pacífica para construir el pensamiento capaz de derribar muros y trascender a través del tiempo en ella, una sociedad con educación se capacita para formular diálogos que posibiliten y proporcionen esperanza para la misma. Sin embargo, creemos que la opresión nos lleva una gran ventaja. Recordemos que en México algunos movimientos fueron grandes y fueron oprimidos, y algunos de otros callados. Esperamos que estas brechas tengan una posibilidad esperanzadora con aquellos gobernantes los cuales cumplen con el perfil de luchadores sociales con la bandera de la educación. Gracias.